Buenas hermanos, gozosa aquí María Alejandra para continuar siendo usada por el Señor, mostrándoles las riquezas que tenemos en Cristo para que le saquen el máximo. Y en este momento hablando de victoria, la parte 7, y esta vez vamos a hablar de Primera de Juan, de la carta de Primera de Juan, capítulo 2 versículos 13 al 14, capítulo 4, versículo 4 y capítulo 5, versículos 4 al 5, y la importancia, la gran importancia de cuando leemos la palabra y meditamos y estudiamos un versículo, verlo en contexto. Qué importante. Yo sé que no todos tenemos tiempo o aún estamos al nivel de querer leer una carta completa, pero por lo menos el versículo anterior y el versículo posterior a aquel versículo que te está llamando la atención, que estás escuchando, que estás leyendo. Y si tienes que quedarte en él por, no sé, una semana completa, un mes completo, no importa, porque toda la palabra es alimento del espíritu. Y mientras más tú meditas en ella, mientras más tú te adentras, continúa alimentándote. ¿Por qué? Porque es palabra de vida eterna. Es vida eterna que hay en cada palabra de Dios. No es como cualquier novela que tú la lees y ya la leíste, ya pasó. Información de una enciclopedia o de un libro de historia, ya me lo sé. Cuando estamos leyendo la palabra, un solo versículo, a veces una sola palabra, continúa, continúa y continúa llenándote, 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 hablándote, porque es el mismo Espíritu Santo el que te la está hablando. Y tiene infinitas facetas para tú ver, para tú entender, para el Señor hablarte. Entonces, qué importante nosotros buscar el contexto de una palabra. Vamos a hablar de esto. En estos tres pasajes de la misma carta de Primera de Juan, estamos hablando de victoria, de vencer, de han vencido. En esos tres pasajes habla de lo mismo, específicamente victoria. En el capítulo 2, versículos 13 al 14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Te pareció que estaba repitiendo el versículo? No, lo dice casi exacto, una y otra vez, uno detrás del otro, en el versículo 13 y en el versículo 14. Y no es que se le pegó el disco a Pablo. No es que se le pasó y se repitió, se estaba haciendo viejito, perdóname, a Juan. No es que se estaba haciendo viejito y se le olvidó que lo había dicho ya. No. Cuando en la palabra algo se repite, está haciendo un énfasis. Dice la palabra en Deuteronomio que con Dios, en el reino de Dios, todo asunto se establece por dos o tres testigos. Todo, en todo, lo que tiene que ver con el reino, lo que viene de Dios, lo que es con Dios, se buscan dos o tres testigos y es lo mismo con la escritura. Cuando Jesucristo decía, en verdad te digo, había un énfasis. Cuando digo cierta, ciertamente, de cierto les digo, ya está hablando doble énfasis. Cuando decías algo por tres veces, eso es así como decía en Proverbios, una cosa, tres cosas y una, y venía como que lo repetía, como que hacía un énfasis bien grande. Lo que está diciendo es que es suficiente con que Dios diga algo una sola vez.
Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Es más que suficiente con que Dios diga algo una sola vez. Ay, ya yo quisiera que mi hijo me escuchara de esta manera. Con Dios es más que suficiente. Somos nosotros los seres humanos que somos tercos. Pero en el mundo espiritual, cuando Dios dice algo, ni Satanás se le puede enfrentar. Una vez dicho y ya está dicho. Cuando Jesús decía, sal y te vas, él se salía y se tenía que ir. Cuando en el nombre del Señor una persona con autoridad legítima dice en el nombre de Jesús, eso es. Y cuando lo estás diciendo de acuerdo con su voluntad, así se hace, no porque tú lo estás diciendo, no porque tú tienes títulos, no porque tienes tantos años en el Evangelio, sino porque eres nacido de nuevo y te respalda el que te dio autoridad. Y ese que te dio autoridad, cuando él dice algo una vez, es más que suficiente. Más que suficiente. Y aquí el Señor está repitiendo algo a través de Juan. Lo repite inmediatamente y me perdonan. Pero cuando estoy leyendo la palabra y dice padres y jóvenes, hijitos, sí me doy cuenta, padres se usa la palabra pater, pateres, que quiere decir mayor, anciano, antepasado, pero no solamente se usa como literal, sino también como figurado. Cuando dice hijitos, lo traduce, por lo menos la Reina Valera lo traduce como hijitos, la palabra paidia o paidión, pero sí significa infantes, pequeños, niños. Pero cuando yo leo el contexto de esto, no me parece que está hablando de edad. No me parece que está hablando de personas que son mayores, que tienen hijos físicos y a sus hijos o jóvenes, adolescentes o a niños chiquitos, o está hablando de un término de dulzura. En esto, cuando yo lo leo, yo lo que veo es niveles de madurez espiritual. Personas que ya están dando fruto en el espíritu, que ya están compartiendo la salvación con otros y ya han sido usados por el Señor para compartir la salvación, para que otros reciban al Señor y nazcan de nuevo. Jóvenes que ya tienen cierta madurez, cierto caminar en el Señor, tal vez no han llegado a eso todavía, pero están sirviendo al Señor. Y cuando veo hijitos, no estoy viendo algo que simplemente un término tierno o hablando a infantes, literalmente a niños, sino a personas que acaban de nacer en el Espíritu, que están todavía en la inocencia del amor del Señor, acaban de conocer a Dios, no saben tanto de nada, sin embargo, conocen al Padre. A través de Jesucristo conocen al Padre. Por eso pueden también recibir el Espíritu Santo y ser usados por el Espíritu Santo con dones inmediatamente, como a Cornelio, acabados de nacer del Espíritu, acabados de nacer de Dios, y ya están siendo usados por el Señor, y ya hay milagros, señales, prodigios y sanidades con todo, y que acaban de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque con conocer al Señor es más que suficiente. Y a través de entregarse a Jesucristo, ya estás empezando a conocer al Padre. Eso es más que suficiente. Y dice que esas personas ya tienen victoria. Ya en el conocer a Dios, ya hay victoria. Y entonces a estos que ya tal vez están todavía madurando en el Señor, son jóvenes en Jesucristo, dice, ya ustedes están venciendo al maligno, lo da por hecho, dice, porque ustedes ya son fuertes, que en el Señor ya son fuertes, dice, ya la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Por qué? Porque si dio fruto, es que permaneció. Jesucristo ya había dicho, hay varios resultados de que la palabra sea sembrada, algunas ahogadas, algunas robadas, algunas desarraigadas, pero si dio fruto, es que ya permaneció en ti, si está dando fruto de salvación, ya eso va a ser eterno y para siempre. En el capítulo 4
Versículo 4 vuelve a hablar de la misma palabra y eso lo vamos a discutir. Es la misma que habíamos discutido en otros versículos, que habla de victoria. Dice, hijitos, y en este momento usa tecnia o tecnión, que quiere decir muchachito o querido muchacho. Dice, vosotros sois de Dios. Ahí es que está la victoria. Ahí es que está la victoria, no es en el desempeño de ellos, no es ni siquiera en el nivel de madurez o cuánto ya el Señor te ha usado, o si ya otros han conocido a Dios y han recibido la salvación por medio de ti. Ya de que ya conozcas a Dios, de que ya eres de Dios, ya hay victoria. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ya habéis vencido, presente, un hecho. Ya habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde es que está la victoria? La victoria, de nuevo, no está en nuestro desempeño, no está ni siquiera en nuestro nivel de madurez, sino que estamos en Dios, que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios. ¿Y por qué? Nos dio libre albedrío para determinar y decidir a quién nos íbamos a entregar, si a nosotros mismos o a Satanás o al mundo o a una persona, o nos estamos entregando a Dios. Nos hemos entregado a Dios, somos de Dios, le pertenecemos a Él y en ello ya está la victoria. ¿Por qué? Porque entonces Él entra en nosotros. Él se hace uno con nosotros y nosotros con Él. En eso ya está la victoria. Y vuelve a enfatizar en el capítulo 5. Miren que la carta tiene un tema general, tiene una idea general, insiste en algo, es enfocada en algo y en el contexto uno se da cuenta de qué significa este versículo en este capítulo por el contexto, no solamente de una sola carta, sino aún de la escritura completa que te da la idea completa de qué es lo que Dios tiene en el corazón con respecto a tal tema. En el capítulo 5, versículos 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo he escuchado este versículo sacado de contexto y malinterpretado. Y entonces piensan que cuando se dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, lo toman como que es un cuestionamiento. Es un reto, una suposición. Si verdaderamente, como si fuera la tentación de Satanás en el desierto, si verdaderamente has nacido de Dios, entonces vas a vencer al mundo. Y si no has vencido al mundo, entonces quiere decir que tú no has nacido de Dios. Y entonces ponen en duda tu identidad en Dios. Sin embargo, si tú ya te has entregado al Señor, si ya tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, si ya tú has entregado tu vida para que Él haga como Él quiera y Él sea tu dueño, entonces ya está la victoria. No es una suposición. No es un cuestionamiento, no es si eres el Hijo de Dios, tírate por aquí porque la palabra dice esto y lo otro. No, está diciendo, como Jesucristo diría, debemos decir nosotros, no. Ya yo sé que yo soy hijo de Dios. Yo no tengo por qué probarte nada, porque en yo ser hijo de Dios ya está la victoria. Dice esta escritura que es un hecho. El nacer de nuevo ya te ha dado con ello el vencer. Entonces, la victoria está en que hemos conocido a Dios a través de Jesucristo. Está en que le pertenecemos a Él.
está en que hemos creído en Él y ya tenemos la victoria. Vamos a creerlo, poner nuestra confianza, nuestra fe en Dios, en ello, que es el fundamento de su iglesia, y vamos a movernos adelante sabiendo que aunque Dios no nos libra de todo, en todo Él va a vencer en nosotros y a través de nosotros.